Hola, buenos días a todos. Como siempre es un gran placer inaugurar el día de hoy en este lugar y de esta manera. Toca la presentación. Carlos Martín, nunca suficientemente reconocido ni alabado y al que me unen lazos pues, de conocimiento a través de los años. Yo no quiero hacer una presentación más larga, porque tratándose de la persona y con los personajes adyacentes, yo creo que vas a ser tú el que de alguna forma te presentes como quieras. O sea, sueltas la piedra sobre mi tejado para que me presente yo. Nada, pues como tú bien has dicho, soy Carlos Martín, ese es mi nombre de verdad, y por el nombre que se me conoce, los pocos que me conocen, y nada más. Soy actor, pues bueno, quiero serlo desde luego, y mantengo que lo soy. Es una pasión para mí esto de la interpretación, y ahora estamos probando aquí, en la sala Gurugú de la Guerra de los Dan, para mí una faceta nueva, que no sé muy bien a dónde vamos a llegar, espero que podamos llegar lejos. Tenemos amigos comunes con los Efectivamente, que tú has trabajado, con los que yo he efectivamente, trabajado, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio en el tiempo muy bien. y nos vamos a retrotraer aquellos inicios, aquellos comienzos, aquellas primeras circunstancias, quizás el nacimiento, no lo sé. Mis inicios, bueno, yo he tenido una pasión por el mundo del cine y del teatro de toda la vida, desde niño. Incluso recuerdo de crío cuando sabía que en la calle había un rodaje y tal, allí iba yo a ver la grabación. He tenido y tengo hermanos mayores que me llevaban al teatro, obras infantiles y no tan infantiles. Es una pasión de siempre. Cuando llego a la adolescencia, andas sin rumbo en la vida muchas veces por los estudios, porque lo que había no me gustaba ni me convencía. No obstante, estaba obligado a estudiar por mi casa, por mis padres, y estaba obligado también a trabajar, porque entonces empezábamos a trabajar muy pronto. Yo casi digo que empecé a trabajar con 15 años. Y, y por mi cuenta y riesgo yo me iba a talleres, por decirlo de alguna manera, o clases particulares de interpretación. Mucha gente conocida. Otros los conocí después, supe que fue aquel fulanito, anda, mira quién es este y tal, luego descubres que era un actor o tal. Pero bueno, siempre callado, siempre calladito, porque en casa esas cosas no estaban, no es que estuvieran mal vistas, que había otras necesidades. ¿Te acuerdas de alguno de esos cursos que hiciste allá en aquel tiempo? Mira, me acuerdo de lo que era la Sala Olimpia, hablo de Madrid, lo que era la Sala Olimpia en Madrid. eh, Conocí, por ejemplo, a Moncho Alpuente, que andaba por allí. En realidad nunca me dio clases, pero siempre andaba por allí ese señor, que luego fue conocido y que hoy murió, ¿no? Y recuerdo esos nombres. ¿Y qué Recuerdo también hacías? ¿Qué a hacías? ¿Pero Bigote, qué? A Bigote Bigote de Arrocés, Rocer. aquel, o como se llamase. Sí, que entonces era como que acababa de llegar a España y tal. Y seguramente habría más gente, no me doy cuenta. Recuerdo que eso lo he sabido después, Antonio Simón, que también andaba por allí, o anduvo aquellos días, no sé. Porque luego he hablado con él después, y sí, me lo contaba, me lo confirmaba. Sí, sí. ¿Y tú recuerdas en qué consistían esas primeras clases ya hace muchos años, me imagino? Mira, no sería capaz de decírtelo en aquel momento, porque no tenía ni idea de estas cosas. Lo que recuerdo que te enseñaban a declamar, a hacer mucha lectura como es ahora, y a trabajar corporalmente, los espacios, la sensación del espacio, de cómo moverte en reconocer ese espacio. Que eso lo he aprendido mucho ahora y en sitios concretos, por ejemplo, con Carlos Clemente.
me vas a permitir un recuerdo a mí, que estoy de este lado y no debería decirlo a lo mejor, pero bueno, es igual. Yo me acuerdo de un ejercicio, hablas del espacio, me acuerdo de un ejercicio de espacio. Entonces estábamos en clase, era bastante recurrido este ejercicio, pero imagínate que a lo mejor estábamos unas, no sé, 14 personas. Y esas 14 personas nos distribuíamos por el espacio. Y el juego era como si estuviésemos en una zona de equilibrio, ¿no? Había que equilibrar el espacio, los de un lado, los de otro, Sí. los de allí con los de aquí, los de este lado con los de este lado, y todos en conjunto mantener un equilibrio para que ese plato sobre el que te situabas o superficie que se podía mover, pues quedara en equilibrio. Creo que era uno de los ejercicios Sí, en ese sí, sentido, sí, ¿verdad? sí, Porque sí. te obliga a estar muy atento absolutamente a todo, ¿no? Toda la visión Sí, periférica, sí, 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 todo, a sí, sí, estar trabajando con el compañero, estar pendiente de él, en dónde está sí, él, sí, sí, tu propia posición con respecto a todos. Un ejercicio tan simple, ¿verdad? sí, Y qué sí. interesante. Es interesante y además lo ves, ahora lo ves, yo lo veo ahora, que a lo mejor se lleva viendo hace mucho tiempo, pero yo no era capaz de verlo. Cuando estás con gente más novata o que están empezando, o mucho en el aficionado, lo ves como la gente no sabe moverse en el espacio. Y es tan elemental eso, es tan elemental que aunque no hables, porque con Carlos hacíamos ese tipo de ejercicio. Salías a escena sin decir ni pío, pero solamente tu presencia de cuándo sales y cómo te mueves era, era un aprendizaje. Y eso se le ve a un actor cuando sale y ves que sabe lo que está haciendo. No sale dudando, mirando con los ojos, esas cosas. Yo me acuerdo que otro de esos ejercicios, ¿cómo era? Eh, Era aquel de caídas, no recuerdo. Sí, que te tocabas así, ¿no? Caídas, Sí, te tenías que sí, saber caer. sí, sí. Tenías que caer formando un redondel, Sí, formando un nudo, un nudo, sí, y entonces sí, te caías, y si te caías procurando no hacer ruido, y te ensayabas todo tipo de caídas y todo tipo de... Bueno, y después levantarse, claro. Lo que a mí más me ha llegado y me llega es en los distintos sitios que he estado. A ver, yo estuve 4 años, 5 años estudiando Stanislavski. Pero cuando sales de eso, descubres otras cosas. Yo llego aquí, por ejemplo, y veo lo que es el mundo de Peter Bruce, lo que es el espacio vacío, todas estas cosas. Y todo eso me ha servido pues para creo yo que para sacar cosas de aquí, cosas de acá. No sé si las saco bien, no sé si mis profesores me vieran, qué dirían, pero a mí me sirve como herramienta de cómo moverme, ¿no? Y cómo moverte en el espacio, que es lo más importante. Y otra cosa es la declamación, otra cosa es la edición, porque ahora, el otro día recordábamos a un profesor que tuvimos común, que era Santiago Fernández, que yo siempre he dicho que el tema de la voz es muy tedioso, ¿no? Es muy aburrido, todo eso, ¿no? Y es aburrido. Y yo, fíjate, una de las cosas que notaba cuando estábamos en eso, porque claro, es verdad que el trabajo de voz era un verdadero coñazo, ¿no? Y se menospreciaba eso, y es una herramienta para el actor tan importante, de la que yo además creo que carezco bastante, porque no sé, a mí tengo esa sensación yo de mi propia edición, de mi propia voz, y me hacía tan importante y veía eso, que era un trabajo de este hombre quizás no reconocido. Me da a mí esa sensación. Sí, Tampoco era una cosa que contrastaba con compañeros, que no lo hablábamos, pero no la sé. verdad es que es un tema delicado, por lo menos. Sí, 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 Es sí. un tema bastante delicado. Eh, a mí me gustaría centrar esta conversación en esos recuerdos especiales, en esos ejercicios especiales en este momento, ¿verdad? Y no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me costó aprender fue desaprender. Fue olvidarme de cómo tenía que andar, olvidarme de cómo tenía que hablar, olvidarme de cómo tenía que moverme, olvidarme de desandarlo todo.
desaprenderlo. Y eso fue un ejercicio para mí bastante, bueno, bastante importante. Aprender a deshacer todo lo anterior, todo lo que tú tienes construido, para utilizar después las técnicas que te pueden enseñar. Desaprender, cuando dices desaprender, ¿lo dices porque lo aprendido lo tenías mal aprendido o porque has reconocido otras cosas? No, porque tú cuando andas, vas a aprender teatro, dramaturgia, o bueno, pues entonces vas a aprender y vas con tus herramientas, vas con tus pies, bueno, evidentemente vas con tus piernas, pero vas con tus movimientos. Y tus movimientos posiblemente no son los más acertados, porque es raro si tú salimos a la calle y nos ponemos a ver cómo camina la gente, tú vas a ver que el 99% de las personas caminan mal. Si tú te fijas en cómo están sentadas la mayoría de las personas, verás que la mayoría de las personas están mal sentadas. Si te pones a escuchar, oír el cómo pronuncia, el cómo habla, te vas a dar cuenta de que la mayoría de las dicciones son erróneas. O nos tragamos las palabras, o las sílabas, o algunas no se oyen cuando tienen que oírse, todas tienen sus derechos, tienen que oírse todas las, ¿no? Entonces, desaprender todo eso, tienes que olvidarte, dejar fuera, colgar en el vestuario tu macuto y Sí, aprender a todo eso, sí, aprender a hablar, a sentarte, a moverte, a caerte, a sí, saltar, ya te entiendo. a emocionarte, Sí. claro, desde un sentido lejano, ¿no? Sí, mira, hay dos cosas en eso que dices, yo veo. Es la observación, el sentido de la observación. Y cuando tú dices cómo anda la gente, cómo se sienta en una terraza, tal, había un ejercicio en la escuela ¿cómo se llama esta argentina? Joder, de Cristina Rota, que consistía en salir a la calle y observar, pues yo qué sé, te vas allí a la plaza de Lavapiés, porque ya estaba muy cerca de esto, de Lavapiés, y veías allí tal. Y luego tratabas como de escenificar lo que habías visto, ¿no? Más que nada para que ellos vieran, tus profesores vieran lo que habías observado, ¿no? Y a mí eso hoy me pasa mucho en la calle cuando veo cosas, veo actuaciones absolutamente genial de una persona que te llama la atención. Hace poco era un señor que llevaba no sé cómo se llama, estos chalecos, ¿sabes? Como si fueran chalecos, pero él era todo completo. Y que estaba viejo raído. Y le salían los pelitos así. Y tenía unas gafas el hombre, pegadas con cinta así. Pero tenía un montón de libros el tío encima. Y yo decía, jo, este tío, mira su aspecto, ¿no? Qué descuidado, qué desaliñado. Digo, pero estoy seguro que el tío es absolutamente genial. Le veía allí con sus libritos y yo estuve un rato, mientras esperaba, había quedado con gente, mientras esperaba, estuve un rato observándole. Y para mí ese señor es un personaje. Y algún día, ese personaje lo utilizaré. Yo lo sé. Te cuento más, y esto ya es hablar de uno personal. Hay una frase que yo oía en un programa de estos horteras de la televisión, de estos desaparecidos, que es un padre, es una madre que estaba buscando a su hijo, joder, y llevaba 20 años buscando a su hijo. Y entonces el hijo aparece en el programa, el cabrito de él, ¿no? Y entonces dice, mamá, que soy yo, pero hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde Pero está? y decía, pues si yo vivo aquí, vivía, joder, ni a 20 kilómetros de la madre, tío, y estás 20 años sin ver a tu madre, no me jodas. Y decía, bueno, mamá, ya sabes, es que un día por otro, bueno, pues esa frase, o sea, ¿qué huevos tiene el tío? ¿Qué narices tiene el tío, no? Bueno, pues esa frase yo la he utilizado en trabajos de improvisación. Y te puedo decir que es que encantaba a la gente. Dijo, tío, pues esa frase no es mía, Sí. la he sacado de aquí. Bueno, yo ahora al hilo de lo que tú estás diciendo, me acuerdo de Manolo Lourenço y efectivamente él decía que la vida, pues era claro, era como un gran teatro, ¿no? Pero bueno, amén de otras consideraciones, pero que el actor tenía licencia para beber de la vida, para observar cómo lo que acabas de decir tú, cómo es esa persona que acabas de ver pasar, cómo es aquel gesto, cómo es aquella
aquel carácter de esa persona, y que tú bebes de eso y puedes elaborar con eso un personaje. Justo. Que eso es totalmente lícito, que el teatro bebe de la vida. Sí, sí. Y lo que no estaba bien, y yo estoy de acuerdo con él, es plagiar. Aunque, mira, hay que ser honestos. Y llevamos toda la vida, pero no solo nosotros, sino generaciones, copiándonos unos a otros. Pero bueno, eso es un tema para desarrollar posiblemente en otro capítulo, pero a lo que vamos. No podemos o no debemos copiar a otro actor, por ejemplo, pero sí podemos copiar y podemos imitar o podemos extraer aquello que nos ha parecido interesante de esa persona que pasa, de ese amigo que conoces, de ese compañero de trabajo, de eso, pues no sé, de eso que has oído alguna vez en algún sitio, tienes un banco ahí, y muchas veces no sabes ni el origen. Y entonces eso sí, claro. Y la vida es muy rica y puedes ver muchas cosas. Yo me tengo sentado a observar, porque claro, cuando tienes que encontrar un personaje, algunas veces, lo comentábamos en alguna ocasión, aparecen así, ¡plá!, de repente, eso es un regalo. Pero otras veces tienes que trabajarlos. Y entonces para trabajarlos yo recurría a la fórmula de observar a la gente. Y observando a la gente observando la calle. He encontrado cosas. Eso te lo contaba Azcona contaba, y Garci que también lo cuenta, dice, es que ¿Sí? Es muy bonito. Ahora, decía Azcona, yo ahora no puedo iba a una cafetería a escribir, porque solamente lo que oía, yo escribía. Es que ahora como no se oye nada en las cafeterías, que todo son ruidos y los medios y tal, pues no hay manera de escribir. Yeah. Y Garci también lo dice, yo no puedo hacer cine ahora, porque yo no voy por el metro, es que no puedo... Claro. No puedo hacer nada porque no veo la calle, porque la calle es otra, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con la edad que uno tiene y las etapas de vida. Sí. Pero es cierto lo de copiar que dices, bueno, pues lo de copiar puede ser bueno, puede ser malo. Tienes que saber copiar, no imitar. Porque si tú escuchas a Bardem, por ejemplo, cómo prepara sus papeles, que el tío está en Hollywood y que de repente se viene a España, porque se viene a Corazza a que le ayude a crear un personaje, joder, eso es, te está diciendo, yo no puedo ir a Corazza porque me va a costar más dinero, pero bueno, que está bien. El cine está lleno de cosas de esas, Bueno, también de películas de Hollywood. Los personajes de Bardem son personajes, a mí me parece que es un actor que, a diferencia de otros, bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Pero tiene unos personajes totalmente diferenciados, definidos, personajes auténticos. Me gusta ese tipo de actor. Me gustaría ver a Bardem en teatro, que nunca ha hecho teatro, me gustaría verlo. Que muy bueno, segurísimo. Recuérdame, Carlos, ¿cuál fue tu primer montaje? Pues creado por mí, fue relativamente hace poco, hace 6 o 7 años, que sacamos 3 piezas, mi compañera y yo, 3 piezas, todo a base de taller. Lo iniciamos con la idea de que queríamos montar eso, éramos chico y chica, y esos fueron mis primeros montajes, fueron 3. Anteriormente en escuela, por ejemplo, hay una obra de teatro que le llaman en galego pasar o ferro, planchar. Eso surgió a través de una compañera como alumna que tú conoces y creamos ese sketch de 20 minutos a lo mejor, que el director cuando lo estaba viendo nos llamó aparte y nos dijo que ahí podía haber una obra. Y eso fue obra. ¿En qué consistía esos Bueno, 20 pues mira, empezó como un trabajo de escuela, se trataba de interactuar entre dos y la diferencia estaba con respecto a los demás, que los demás eran todos gente muy joven y nosotros, tanto Carmen como yo, pues ya éramos más mayores. Y la vida, la experiencia que te da la vida, pues te da otras cosas. No querías caer en lo de chico y chica y esas historias, porque una pareja, entre comillas, la poníamos como abierta, liberal, progresista, de izquierdas, que caen y se cumben en
el absolutamente más pensamiento tópico, típico y burgués, ¿no? Entonces, llevan años juntos, pero hay una vida oculta por parte de él, que tiene una amante, pero ese amante resulta que es un hombre. Entonces ella está planchando, por eso le llamamos nosotros le llamábamos la plancha, está planchando y descubre una nota del marido y tal, y entonces le empieza a preguntar, ¿sabes cómo hacen las mujeres que están? Hacemos lo típico, ¿no? La mujer que está, pero tú, y el otro va cada vez pillándose, cada vez se ve pillado. Entonces, de hecho, el primer título que le íbamos a dar era La tapadera, porque llega un momento en que él se decae, se descubre, y dice, joder, es una tapadera, porque a quien iba a ver no era ninguna mujer, sino a otro hombre. Y por eso le llamábamos le cambió el título. Luego esa persona y yo, y volvimos a hacer otra, que era también del mismo rollo, o sea, era otra historia, pero también era el mismo rollo. Y a lo mejor le llamo primero, no sé si Carmen le llamaría así. Para mí aquellos fueron montajes porque fueron creados por los dos. Tu primer montaje. Dos Martín, porque yo soy Martín y ella era también Martín. Y hicimos eso que te digo. El primero fue Coriolis. Coriolis es el efecto Coriolis, es el giratorio este hacia donde va el planeta, ¿no? Gira, no me acuerdo si para la derecha o para la izquierda. Lo del desagüe, típico que se pone, que me parece que es hacia la izquierda, no lo sé. Depende de qué parte Depende en qué sitio del globo esté. Del Ecuador, ¿no? Pues si te sitúas en la parte de arriba o en la parte de abajo. Exactamente. Y ese es el efecto Coriolis. El siguiente fue... ¿En qué consistía? El efecto Coriolis era también lo mismo, era una pareja donde rompemos lo tópico y lo típico, donde ellos dos, la pareja, ella, desaparece de la vida de él y de la hija. Curiosamente, sabes que esto tenía una carga psicológica, en la que yo creo. Un hombre es capaz de tirar toda su vida por la borda, a lo mejor por un encoñamiento. Y pasa de hijos y pasa de todo. En general, yo lo veo así. La mujer siempre está, sus hijos son los primeros. Pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, en esta ocasión lo hicimos así. Hicimos que él estaba nada más que pendiente de su hija y ella en realidad lo que buscaba era su vida porque no le llegaba ni su hija. Y eso se discute mucho en el feminismo y tal, pero para mí era muy importante eso. Donde es él el que mantiene a la hija de hecho se agarra a él, porque eso pasa en la vida real, y aunque se ve menos que siendo al revés, ¿no? Entonces una mujer siempre estará ahí, pendiente de sus hijos. En este caso lo hicimos al revés, porque sabemos que hay casos de esos. Entonces lo hicimos así. Yo estaba con mi hija se agarraba a mí, yo estaba nada más que pendiente de ella, y la madre en realidad pasaba de él y pasaba de la hija, porque no es que pasara, es que estaba en su mundo, porque eso es el mundo femenino y todas estas cosas. Y la obra consistía un poco en todo eso, pero le dábamos siempre, eso es una clave, para que sea más vendible o más comercial, le dábamos también dentro de la carga dramática, le dábamos el toque de humor. De humor, fundamental en todo. Esa fue una. Otra fue el efecto Coriolis. Otra fue Ay Mamá. Ay Mamá surge porque, bueno, a mí el punto cómico se me va enseguida, ¿no? Entonces me tienen que frenar, no, ¿sabes? Pero creo mucho en ese costumbrismo humorístico muy mediterráneo, muy español, muy de todos nosotros, ¿no? Y era Ay Mamá. Ay Mamá la tenemos muerta en el ataúd, en el cadaleito, ¿no? En el escenario, y andábamos con ella de aquí para allá para que, ayúdame, vamos a poner a mamá aquí, ¿no? Porque él viene de Miami, él se va de su pueblo, y se va de su pueblo porque esto es también un referente de lo que copiábamos, que decíamos antes, porque yo oía era un peluquero que estaba en Barcelona y era homosexual además con mucha pluma. Esto es real, ¿eh?
Y él contaba que su abuela le decía, tu hijo lo que tienes que hacer es irte del pueblo. Él era manchego. Tu hijo lo que tienes que hacer es irte del pueblo. Porque cuando hablo de manchego, que es lo que me pasa con Almodóvar, en realidad no está retratando a todos los españoles. Ya sé que eso a lo mejor desde el norte se ve de otra manera, pero es que es verdad, es que pasa igual aquí. Y, perdón, me estoy yendo. El peluquero este contaba en una entrevista que se había ido del pueblo y que la abuela le decía, tu hijo lo que tienes que hacer es irte de aquí. Y yo pensaba, es que esa mujer, una abuela, que es una madre, está viendo lo que le pasa a su hijo. Y su hijo no es más, o su nieto, no es más que un homosexual que qué cojones hace en Tomelloso. En aquellas épocas. Y el tío se fue para Barcelona, montó la peluquería y tal. Y ese personaje me valió a mí para utilizarlo en Ay Mamá. Ay Mamá es él, Raúl, que se va a Miami y vuelve porque se muere su madre. Y está su madre muerta y la hermana, que es María. Y María es la única, el padre y la madre del personaje mío le entendieron como padres, como madre y como padre, como mujer, la madre como mujer y como madre, y el padre, bueno, pues como padre. Quien no aceptaba a la homosexualidad de ese personaje, de mi personaje, era precisamente la hermana. Y entonces, Curioso, claro, ¿no? entonces hicimos ese montaje así. Claro. Y gustó mucho, porque tenía mucho toque de humor. Mi trabajo me costó porque le puse exageradamente pluma. Y yo creo que no le tenía que haber puesto tanta pluma. Pero bueno, ya me salió así desde el principio y lo dejamos así. Porque es verdad que la gente se meaba. Señoras y señores, y todo el conjunto global del planeta, despedimos a nuestro querido amigo, actor Carlos Martín, Muchas gracias. con todos los agradecimientos posibles. Y bueno, y ya sabéis dónde estamos. Me gustaría decir una Claro, cosita, claro, claro. mirando a cámara. Yo prometo que estamos haciendo nuestras pruebas, estamos haciendo nuestras cosas, yo me encuentro muy a gusto aquí con todos vosotros, pero yo prometo que en la siguiente tendríamos que ser más breves en en la respuesta, porque yo tengo un defecto. A mí me parece, estoy deseando, y sigo mirando a cámara, poder traer a alguien para que lo entrevistáramos, no sé si entre los dos o cada uno a uno. Poco. Entrevistar a alguien interesante, más interesante que desde luego que yo. Estás en un arroz. Muchas gracias.